Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Te saluda Gonzalo Cabrera desde Lima, Perú. En esta ocasión te voy a presentar un video donde hago un resumen de las principales buenas prácticas que he logrado aprender en este último tiempo y que creo que te puede servir de muchísima utilidad para evitar muchos problemas y además tener ordenado tus flujos para que muchas personas lo puedan comprender rápidamente, puedan hacer monitoreo, puedan hacer QA, puedan hacer análisis de problemas. Entonces, si te gusta este video, finalmente te pido que por favor le des like, compartas el video, te suscribas al canal para que esto motive, para que genere otros videos más, para que te puedan ayudar a ti y a otras personas, que lo hago esto finalmente con el objetivo de compensar lo que he aprendido gratuitamente de otros videos que están en internet, y la mejor forma que he podido conseguir de agradecer ese conocimiento que se me ha brindado de forma gratuita de Internet es también dar conocimiento gratuito a todas las personas que les sea de utilidad, que estén interesados en este tema, que tengan que ver con las tecnologías de información, en este caso, relacionados a Apache NIFI. Bueno, eso fue un breve saludo. Vamos al tema. La idea de este video es darte consejos de buenas prácticas en el desarrollo de los flujos sobre Apache NIFI. En el desarrollo de los flujos sobre Apache NIFI. He colocado aquí un resumen de los puntos que pretendo tocar. No creo que estos sean todos los puntos que se deberían tocar sobre las buenas prácticas de desarrollo, QA, monitoreo y análisis de problemas. De hecho, hay muchos más, pero creo que estos son los más frecuentes que se necesitan y en base a la experiencia que he logrado en esta plataforma, en esta tecnología, y la idea es ahorrarte mucho tiempo con estas buenas prácticas, con la implementación de estas buenas prácticas. El primer punto trata sobre la nomenclatura, los nombres que le demos a los procesos, a los grupos de procesos, a los atributos, a las colas y a los parámetros de contexto. Esto aparentemente no es de mucha importancia, pero realmente es crítico en el Apache NIFI porque esta es una plataforma de alguna forma autodocumentable. Como la mayoría de desarrollo, entre comillas, que se hace en Apache NiFi o Apache NIFI, es vía configuración, es muy importante que los nombres que le demos en esta configuración, los nombres que usemos en esta configuración, sean lo más entendibles posibles, sean lo más claros posibles a qué se refiere su funcionalidad, ¿no? Sean de procesos, de grupos de procesos, de atributos, los nombres de las colas, los nombres de los parámetros. Tenemos que ser muy cuidadosos con esto. No escatimemos que si los nombres tienen 10 caracteres o 15, no hay problema. Inclusive los nombres de los procesos se dividen en dos, un nombre largo, guión, un nombre corto, un nombre abreviado, ¿no? Como es en este caso, ¿no? Acá tenemos ejemplos de nombre, vamos a darle un duplicar. Normalmente los nombres de los flujos, actualmente estoy usando un estándar donde tiene un nombre largo, acá tenemos, dice, ¿no? Cambio de SYN, reposición alta, guión, un nombre corto, repo alta ESIN, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué tiene doble nombre? Uno, este es el nombre del flujo principal, del que tiene todo el proceso, y dos, este nombre corto es el que lo vamos a usar para el análisis de problemas.
porque cuando queramos buscar algo no es muy útil pues poner todo el nombre largo, solamente la clave. Y esta clave, este nombre corto, es también usado para la trazabilidad en los logs. Entonces, para los casos de los nombres de los flujos, ¿no? Para los casos de los nombres de los flujos es muy importante que usemos así, un nombre largo y un nombre corto. Para los casos de los nombres de los grupos de procesos, acá tenemos un nombre, por ejemplo, ¿no? Evaluar redirección, ¿no? Para los casos de los nombres de los procesadores, acá tenemos este, ¿no? Este es un log attribute que graba un atributo de forma con característica de informativo, nada más, ¿no? Entonces, es muy importante. Y también las colas, fíjense, las colas también acá dice salida de tipificación incorrecta, no programación, aún sin ejecutar. Tiene que ser lo más explícito posible de la funcionalidad que está cubriendo, ¿no? Porque esto se van a dar cuenta que es súper útil cuando hagamos el troubleshooting. Lo mismo ocurre con los atributos, que por ejemplo un atributo no puede llamarse contador, no puede llamarse variable, no puede llamarse acumulador, porque son nombres demasiado genéricos, ¿no? Tiene que decir, pues, acumulador, por decir, de saldo del cliente, por decir, darle un, ¿no? Algo así, pero de una forma abreviada, obviamente, pero tiene que ser un poco más explícito, ¿no? No hay problema que el nombre del atributo, del parámetro de contextos, sea pues de 10 caracteres, 15 caracteres, en caso muy extremo, ¿no? No hay problema. Pero no puede ser pues un atributo de un carácter, de dos caracteres, ¿no? Que prácticamente es un código, ¿no? Y no nos dice nada cuando queramos analizar el flujo de Apache NiFi, ¿correcto? Entonces hay que tener mucho cuidado con los nombres que los demos a los procesos, a los grupos de procesos, a los atributos, a las colas, a los parámetros de contexto. ¿Correcto? El punto número 2, generar data de prueba para pruebas unitarias con el procesador Generate Flow File. Esto también es una buena práctica que es bien recurrente, bastante recurrente. Como ustedes saben, el flow file, pues, es la data que viaja, este, de un procesador a otro, ¿no? Viaja a través de todo el flujo, ¿no? Viaja a través del flujo, todo el flujo. Entonces, el generate flow file es el que nos puede generar un flow file de prueba, si es que queremos hacer una prueba unitaria de este grupo, de esta parte del flujo, ¿no? No queremos todavía complicarnos con el resto del flujo, solamente queremos probar esta parte. Por ejemplo, ¿no? Este señor que hace un invoke, ¿no? No que de repente el invoke viene, pues, el flujo completo viene de otro lado, pero para nuestra prueba lo único que queremos es darle una data de prueba. Aquí le damos la data de prueba, ¿no? Aquí le damos la data de prueba, ¿correcto? Entonces, ahí le ponemos la data de prueba. Con esto lo conectamos al input, ya no al input normal de todo el flujo que vendría por aquí a través de este puerto, sino directamente aquí. Y con esto hacemos una prueba unitaria para saber si este procesador realmente hace lo que tiene que hacer. ¿Correcto? Si este procesador realmente hace lo que tiene que hacer. Entonces, para eso sirve el Generate Flow File, ¿no? Para generar data de prueba también para nuestras pruebas de QA, cuando queramos hacer pruebas unitarias y no queramos todavía hacer una prueba end-to-end. A eso se refiere este punto. Después viene la otra recomendación, la tercera recomendación de buenas prácticas, que es distribuir los procesos, los flujos en grupos de procesos, ¿no? A fin de que los flujos no sean demasiado grandes, ¿no? Lo que normalmente nos ocurre es que vamos creando un procesador detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro, y ocurre pues que
empiezan a crecer los flujos con demasiados procesadores y cuando queramos ver qué está haciendo ese flujo, es muy difícil entenderlo. Entonces, cuando ya crece demasiado, es mejor agrupar nuestro flujo en subflujos, ¿no? En procesados, grupos de procesos. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Fíjense, tenemos un proyecto que es bastante grande y este proyecto está dividido en a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes, ¿no? En 7 bloques. Y tiene subprocesos, ¿no? Grupos de procesos que son estos, que dentro de él, dentro de cada uno de estos señores, tienen su propio flujo, sus propios procesadores, ¿no? Y para no estar analizando procesador por procesador, ya sabemos que todos los procesadores que están dentro de este grupo, por ejemplo, dentro de este grupo se refieren a los procesadores de salida y entrada. Todos los procesadores que están dentro de este grupo se refieren a parámetros de entrada. Todos los procesadores que están dentro de este grupo se refieren a la identificación de pertenencia, por ejemplo. Entonces, de esa manera somos un poco, yo creo, más ordenados en nuestros flujos a fin de que sean rápidamente entendibles por el mismo desarrollador, pero también entendibles por el QA y por el equipo de soporte, por el equipo de operaciones, cuando que haya que hacer monitoreo, cuando haya que hacer troubleshooting. Entonces, esta división de todo un flujo grande en subflujos es muy, muy útil usando, ¿qué cosa? Los grupos de procesos, que son estos, ¿no? Este grupo de procesos dentro de él tiene otros flujos, ¿no? ¿No? Aquí tenemos varios pasos, ¿correcto? Entonces, esa es la idea, dividir el esfuerzo en grandes bloques, ¿no? Inclusive dentro de este bloque podemos tener otro bloque. Aquí tenemos otro grupo. Dentro de un grupo podemos tener otro grupo. Ocurre eso cuando no queremos hacer demasiado complejo nuestro flujo, ¿no? Si no tuviéramos grupos, imagínense, tuviéramos todos los procesadores, decenas de procesadores secuenciados y revesados, conectados entre ellos, que es dificilísimo entenderlo, ¿no? Muy complicado entenderlo. Entonces, esa es la práctica, la buena práctica de distribuir los procesos en grupos a fin de que los flujos no sean demasiado grandes. La cuarta buena práctica es que los procesadores deben dejar traza, deben dejar logs. Y para ello los procesadores deben usar el procesador log attribute, el cual el log attribute, ¿qué es lo que hace? Vuelca todos los atributos que tenga ese flujo hasta ese momento en el log, ¿no? Y vamos a ver que tenemos dos tipos de log attributes que estamos usando, ¿no? Un log attribute tipo informativo y un log attribute tipo error, ¿no? Por ejemplo aquí, ¿no? Acá los procesadores como los grupos deberían tener una salida hacia el log, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Este grupo, por ejemplo, hace una trazabilidad en este log attribute tipo info. Y también cuando su salida es normal, ¿no? Y lo hace un log de tipo informativo. Mientras que por aquí, si su salida ha excedido o ha salido de lo normal, entonces hace un log tipo error. Como ya se ha podido explicar en otros videos, acá podemos clasificar, ¿no? El log acá en tipo informativo y usamos esta diferenciación. Tipo informativo, el nombre abreviado de todo tu proceso principal y el nombre abreviado de ese bloquecito que está generando el log. En este caso es un retry identifica usuario, ¿no? Entonces, por esta palabrita podemos llegar a muchas cosas después, vamos a verlo. Entonces, es muy importante que todos los procesadores y grupos la mayoría de los casos, tengan su trazabilidad para poderlo hacer troubleshooting después. Este caso, por ejemplo, que hace un invoke y cuando hay la salida falla, hace un log
en un tipo error. Y cuando la salida es una salida normal, hace un log tipo info. Pero también, ojo, su respuesta también se va por aquí. Sigue el flujo normal por acá, ¿no? Pero además de ello, hace log, como pueden ver por aquí, ¿no? Además de eso, ello hace log. Lo interesante de esto es que si este señor se va por aquí y hace un log tipo error, y yo le he dado la clasificación de nivel de error, nivel de log tipo error, este señor va a pintar en rojo. Y va a pintar en rojo el grupo al que pertenece, y el grupo al que pertenece más arriba, y acá a la derecha también se va a pintar en rojo. Entonces es muy importante esto. Es muy importante que esta buena práctica de que los procesadores y los grupos de procesadores dejen trazar a través de el procesador log attribute, ¿no? A través del procesador log attribute. Acá vemos, por ejemplo, otro caso. Tenemos el execute SQL que se conecta a una base de datos y la salida exitosa se va a un log attribute tipo informativo. La salida fallida se va a un log attribute tipo error. Pero además de eso, continúa su proceso cuando tiene éxito, ¿no? De tal manera que cuando esto falla y hagamos un troubleshooting, hagamos un análisis de log, es bastante rápido ver hasta dónde llegó, cuál fue su última etapa y con qué valores tenía ese flujo, ¿no? Porque si uno no hace esta trazabilidad, ¿qué va a ocurrir? Uno le dice, si termina en error, termina ahí nomás, ya, se muere el flujo. Pero no, nadie se entera, y eso es lo más grave, en el tema de monitoreo, nadie se entera que esto falló, que este flujo falló con ese flow file en especial. En cambio, si dejamos la trazabilidad, es muy rápido que el equipo de monitoreo se dé cuenta y además que el equipo de troubleshooting tenga información para saber qué pasó con ese flow file, qué data tenía, qué atributos tenía, a qué hora se ejecutó, a qué fecha se ejecutó. Toda esa información graba el log attribute, ¿no? Toda esa información graba el log attribute, ¿correcto? Esto es un resumen de buenas prácticas, ¿no? Un resumen de buenas prácticas, pero si ustedes creen que corresponde ser un poco más al detalle en alguno de los temas que estamos hablando, me lo comunican por este mismo medio de YouTube y puedo generar otros videos con mayor detalle. Este es un resumen de estas buenas prácticas, ¿no? Es lo que debería hacer, por ejemplo, un desarrollador, lo que debería chequear el equipo de QA y lo que debería validar el equipo de operaciones cada vez que recibe un pase a producción. El flujo debería cumplir con estas buenas prácticas. Continuamos. Como le dije, no solamente los procesadores, el punto 5, también los grupos de procesos tienen que tener su salida de log, tanto de exitosa como fallida, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya les he mostrado que los grupos tienen su salida, acá está informativo, en todos los escenarios, fíjense, en todos los escenarios de salida, deja log. En todos los escenarios de salida, deja log. Los grupos y los procesadores, ¿no? Después, cada interacción con plataformas externas, y que normalmente es a través de procesadores, deben registrar logs. Como es este caso, ¿no? Es este caso que tenemos por aquí. Este invoke realmente está invocando ¿a qué? A un web service. Es una plataforma externa de NIFI y que obligatoriamente tiene que dejar logs, ¿no? Tiene que dejar logs, ¿correcto? Tiene que dejar logs, ¿no? Entonces, y como es este caso de Execute SQL, tiene que dejar su log attribute info y su log attribute tipo error. El invoke también tiene que dejar su log attribute tipo info, su log attribute tipo error. ¿Correcto? Es muy importante esto, es muy importante este tema de los logs. Después, cada bifurcación también, como el route on attribute o route on content, deben también grabar un log, tanto cuando tienen éxito como cuando hacen un unmatched. Y ya nos ha pasado que por asumir que la salida de un route on content tiene 4 posibilidades, entonces el unmatched pues se le pone como si fuera autoterminado, entonces cuando ocurre una quinta posibilidad que nadie la mapeó, que nadie se imaginó, pues el flujo no genera error, no alerta.
Entonces, eso no es nada bueno. Realmente, siempre, siempre, todo route tiene que tener una opción de unmatched y esa opción de unmatched tiene que estar mapeada. Si no está mapeada por el camino del flujo normal, debe estar mapeado como error, pero tiene que siempre estar mapeado el unmatched en un flujo route. Vamos al tema, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos, por aquí, acá hay otro. A ver, acá tenemos el caso del invoke que tiene sus dos salidas, ¿no? Al info y al error. Acá tenemos, por ejemplo, este route on attribute, ¿no? Este route on attribute tiene pues la salida 1, la salida 2, la salida 3 y la salida 4. Eso es lo que normalmente, funcionalmente, sabemos que va a ocurrir. Pero de todas maneras tenemos que darle una salida unmatched. Si es que esa funcionalmente no es un camino normal, tiene que estar directamente mapeado a un log attribute tipo error. ¿Para qué? Para que alerte, para que ponga en rojo el proceso. ¿Correcto? Eso es recontra importante. Muy importante que los routes siempre manejen el unmatched. O sea, el unmatched significa que si no es ninguna de estas posibilidades, se va por aquí, ¿no? Entonces, siempre tiene que asumir de que esta evaluación se puede salir de los parámetros normales. Y cuando se salga, tiene que salir por el unmatched. Y cuando vaya por el unmatched, tiene que hacer un log attribute tipo error, no solamente para que grábelo, sino para que alerte y ponga en rojo el proceso de inmediato, ¿correcto? Esa es la buena práctica a la cual se hace referencia en el punto 7. Después, el análisis de problemas. Análisis de problemas. Esto también es muy importante. Finalmente, ¿para qué grabamos los logs? Para hacer un troubleshooting, ¿no? ¿Y cómo hacemos un análisis de log? Pues lo hacemos con el procesador tailfile, ¿no? Por ejemplo, y el contenido lo analizamos con el procesador row on content, ¿no? Entonces, ¿dónde está por aquí? Por aquí lo tengo un ejemplito. A ver. Acá está, por ejemplo, ¿no? Imaginemos que ya el log ha sido grabado. ¿Y cómo se graba? Se graba en archivos log en el sistema operativo, ¿no? Con un nombre determinado. Por ejemplo, acá tenemos el procesador tailfile. El tailfile lo único que hace es leer el log, ¿no? Tú le dices con qué frecuencia lees el log, ¿no? Con qué antigüedad debe procesar el log, ¿no? Y si es un simple archivo, son varios archivos. Entonces, él automáticamente va a empezar a leer los logs. Los lee, los levanta, los convierte en flow file y lo que uno quisiera analizar lo pone en row on content. Por ejemplo, yo quisiera analizar este teléfono que termina en 708. Entonces, él va a filtrar la data del log de ese teléfono. Y acá vamos a ver la cola que ha generado. Y con esa cola, pues vemos que tiene un montón de ocurrencias de ese log, por ejemplo, ¿no? Y acá podemos ver la última, por decir, la última está aquí. ¿Qué ocurrió la última vez con este señor? Pues acá podemos ver, ¿no? Aquí está, esta es la data, me dice que ese teléfono tuvo que ver con este proyecto que se llama el repo alta de SIM y fue esta etapa, entrada general. Y te dice cada una de las etapas que ha ido pasando, ¿no? Cada una de las etapas que ha ido pasando y hasta la última, ¿no? Y uno sigue viendo y acá te dice, uno puede seguir viendo y acá te dice lo último que hizo. Y una vez que encuentra, uno ve que en dónde se quedó, uno dice, se quedó en parámetros de entrada. Ya, entonces yo pesco este nombre, me voy aquí a la interfase, pego ese código, ese nombre, y él me va a llevar directamente donde se grabó ese log. Entonces, con eso puedo saber que esta fue para este señor, este fue su último paso, parámetros de entrada. Después de eso no ha habido trazabilidad.
Entonces ya acá empezamos a analizar, ¿no? ¿Qué datos tenía? Y acá sabemos que se quedó en esta etapa. Y empezamos a hacer el troubleshooting. Como pueden ver, es muy útil, ¿no? Muy útil trabajar con los logs, trabajar con el tail file, trabajar con la búsqueda del search aquí, porque él va a buscar en cualquier flujo ese código que le demos, ¿no? En este caso, fíjese, el log que hemos buscado ha generado esa data porque acá le hemos puesto parámetros de entrada. Por eso es muy importante este estándar, ¿no? Que es decir, este es un log tipo informativo, pertenece al proceso o al proyecto repo alta de SIM y en el paso parámetros de entrada, ahí se está generando este log. Entonces, es cuestión de tener bien claro este estándar, ¿no? Acá dice parámetros de entrada. Entonces, por eso, así se genera el log, de acuerdo a quién te está generando la data, ¿no? Y como pueden ver, es bien práctico esto, ¿no? Si uno es ordenado, si uno es bien ordenado, es súper útil hacer un análisis de errores, monitorearlo, ¿no? Entonces, si cumplimos con estas buenas prácticas, tanto el equipo de desarrollo como el equipo de QA, como el equipo de monitoreo cuando recibe el pase a producción, o como el equipo de soporte, tiene que, tiene que cumplirse estas buenas prácticas para que rápidamente se pueda entender el proceso, rápidamente se pueda monitorear si algo grave está sucediendo. Entonces, el equipo de desarrollo la tiene que tener bien clara, pues, cuándo graba una salida como error y cuándo graba una salida como informativa, ¿no? Y normalmente todos los procesadores, pues, tienen una salida normal y una salida de falla, ¿no? Entonces, es bastante rápido poder canalizar y deducir cuál es la salida que debería grabarse como error. ¿Correcto? Entonces, eso es todo lo que quería transmitirles por hoy día, pero estas buenas prácticas les pido por favor que las apliquen porque son bastante útiles. Y finalmente, la recomendación número 9. La recomendación número 9 es reportar el estado de salud del Apache NiFi a otra plataforma, a un dashboard externo. ¿Cómo se hace? Se hace con la herramienta o el módulo Reportage que tiene el NiFi. Eso lo explico en mi video de Apache NiFi, monitoreo de flujos con Reportage, ¿no? Eso es un tema un poquito más grande, pero también es bastante útil si queremos tener monitoreando a NiFi, ya no desde NiFi, sino desde un dashboard externo a NiFi, ¿no? Donde NiFi puede reportar a ese dashboard externo a través de un web service o puede registrar la data en una tabla que lo pueda leer este dashboard o pueda dejar la data en archivos CSV, ¿no? En el formato que este dashboard trabaje, ¿no? Y con la data que este dashboard necesite. Entonces, eso se puede adecuar. Es un tema bastante grande también de monitoreo ya al detalle. Pero estas son las 9 buenas prácticas que les estoy compartiendo para que les ayude a ahorrarse bastante trabajo, ¿no? Y eviten errores y si los tienen, pues lo detecten rápido, ¿no? No pase mucho tiempo. Si hay un error en su proceso, rápidamente se enteren que hay un error en el proceso, no que quede escondido. Bueno, eso es todo. Espero que te haya sido de utilidad, ¿no? Y si haya sido de utilidad, pues dale me gusta, comparte este video, suscríbete al canal para que pueda ir generando otros videos y que puedan serte útiles a ti y a todos los que estén interesados en este tema. Muchas gracias y hasta pronto.